Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Septiembre de 2011, elecciones de presidente, de Congreso, de diputados. ¡Qué emoción!, ¿verdad? Otra vez entraremos en la campaña electoral y pronto vamos a empezar a escuchar todas las promesas que nos van a hacer los aspirantes a las distintas posiciones públicas en el Estado. Escuchábamos en un programa de radio hace algún tiempo a un expresidente de Guatemala y decía: es necesario mentirle a la población para ganar las elecciones. Y lamentablemente es una triste realidad. Muchos mienten para poder ganar unas elecciones. Prometen cosas que nunca cumplen. Y esa es la lamentable realidad de nuestros políticos. Se cuenta la historia de uno en América Latina que llegó a un pueblo y le dijo a todos los votantes potenciales: si ustedes me eligen, les prometo construir el puente sobre el río. Hasta que alguien le dijo: aquí no hay río. Entonces les prometo hacer el río. A veces es exagerada la situación que se da con nuestra casta de políticos. Pero también tenemos las famosas promesas que hacen los alcohólicos. En Guatemala a los que tienen el vicio del alcoholismo se les conoce como bolos, los borrachos. Yo no sé si bolos viene por el boliche, que se tiran, se mueven por todos lados, pero las promesas de bolo, ¿se cumplen o no? Por lo general no se cumplen. Las promesas de bolo no se cumplen. Pero lo triste es que hay personas que aún siendo cristianas hacen promesas y ¿qué? Tampoco las cumplen. Entonces criticamos a los políticos, criticamos a los borrachos, pero ¿qué tal si nos ponemos en el espejo y nos criticamos a nosotros? Porque también nosotros hacemos promesas que no cumplimos. Nuestra palabra muchas veces no es confiable, porque decimos una cosa y hacemos otra. Integridad es hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Una persona íntegra siempre respalda sus dichos con sus hechos. Y en eso nosotros tenemos que distinguirnos como cristianos. Si de veras queremos transformar a la nación, tenemos que empezar por transformar nuestra dicción. Lo que decimos debemos respaldarlo con lo que hacemos. Algunas señoras y señoritas aquí presentes pueden dar testimonio de que no todo lo que los hombres prometen lo cumplen. ¿Cuántas están de acuerdo conmigo? Allá en mi infancia había una canción que se hizo popular que se llamaba Marieta. Y decía: Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Ofrecen muchos regalos y lo que dan son puros palos. Tenemos nosotros que ser gente de integridad. ¿Conoce usted a alguien que siempre le ha cumplido su palabra? Sí, todos conocemos a alguien que es de confiar, que cuando dice algo, lo cumple. Y si no va a poder cumplirlo, mejor le dice: no puedo ir. No puedo irlo a buscar. O no puedo hacer tal cosa. Conozco colegas míos predicadores que a todas las invitaciones que les hacen dicen que sí. Y a última hora no van. Y dejan a la pobre gente esperando. O mandan a alguien en su lugar continuamente. Entonces tenemos que aprender nosotros a decir las cosas
como deben de ser. El problema es que cuando ya nuestra credibilidad se ha venido al suelo, empezamos a apoyarnos como lo hacían los judíos en la antigüedad. Reforzaban su palabra con toda clase de juramentos. Y decían, no, ahora sí, te juro por Jerusalén que sí lo voy a hacer. Te juro por mi madre que sí lo voy a hacer. Y en el contexto judío, cuando se juraba por Dios, entonces sí estaba usted obligado a hacerlo. Pero eran tan astutos que evadían incluir a Dios en sus juramentos y metían a cualquier otra persona o cosa como testigo de su juramento. Santiago, la carta que hemos estado estudiando y hemos aprendido mucho de ella, escrita por el hermano de Jesús, Jacobo, a los judíos cristianos que fueron perseguidos desde Jerusalén hasta todo el resto del imperio romano. Les dice en Santiago 5:12, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Santiago está citando las palabras de su hermano el Señor Jesús, las cuales encontramos en el Sermón del Monte. Leamos en Mateo 5:33. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. El punto de vista del Nuevo Testamento es que cada palabra es pronunciada en presencia de Dios y que por lo tanto toda palabra también tiene que ser veraz. Usted piensa que porque está solo en su bufete con otra persona u otras personas, Dios no está allí. Dios está allí, presente. En una sociedad honesta, el juramento no es necesario. Solo cuando no se puede confiar en la palabra de los hombres es cuando hay que recurrir a los juramentos. La prevalencia de esta práctica era prueba de la prevalencia de la falsedad. Debido a la falsedad que había siempre en la gente, entonces recurrían a un constante juramento. Pero el cristiano solo tiene dos opciones al hablar: sí o no. Por eso es mejor meditar antes de decir sí. Porque si usted dice sí, está comprometido a cumplir. Y si dice no, pues también. Por eso si usted le dice a sus hijos, no puedes ir a esa parranda en la zona viva, usted debe de ser firme con su decisión. Si usted le dice, sí, puedes ir a la media vigilia en la Frater, en la que va a estar predicando el pastor Jorge López y el grupo Rojo cantando, pues también tiene que cumplir. Y aunque le cueste meterse al vehículo, traer a su hijo, porque usted le dijo que sí. El cristiano solo tiene una opción cuando dice sí o no, y la opción es cumplir. Dígale a su vecino, cumpla lo que dice. Si usted dice que sí, cúmplalo. Si usted dice que no, cúmplalo. Pero tiene que haber esa
veracidad y ese cumplimiento. El sí y un no del cristiano deben ser suficiente garantía del cumplimiento de su palabra. Esto no implica que usted no deba hacer contratos ante abogados y notarios o dejar por escrito los términos de los negocios que realice. Pero cuando damos nuestra palabra, existan o no existan contratos, esa palabra es suficiente garantía de cumplimiento para todo el que nos conoce. Cuando nosotros somos hombres de palabra, la gente confía en nuestra palabra. Suficiente con que le digamos sí, y ellos proceden a extendernos un sobregiro en la cuenta, un préstamo en la cuenta, o empiezan a trabajar en la producción de una gran cantidad de muebles que nosotros vamos a comprar, porque somos gente de palabra. Hemos oído hablar de el hijo del rey David, Salomón, que es conocido como el sabio. Abra su Biblia en Eclesiastés 5. Eclesiastés 5:1. Dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Dígale a su vecino: cumple tus votos. Y si es su marido que le prometió un viaje, recuérdele: cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. A Dios no le agrada cuando nosotros hacemos una promesa y no la cumplimos. Cuando nosotros le prometemos a Dios algo y no lo cumplimos, se enoja, dice aquí Salomón, con nosotros. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Cuando hacemos promesas al Señor y no las cumplimos, nos arriesgamos a recibir de Dios demandas de cumplimiento. Abra ahora su Biblia allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21. Deuteronomio 23, 21. Si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa. Pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. Muy a menudo estamos en situaciones complicadas. Quizás nuestro hijo está enfermo en el hospital y decimos: Dios, si tú sanas a mi hijo, yo te prometo que de ahora en adelante yo voy a dedicar mi casa para que sea una célula de oración, de estudio bíblico, y voy a servirte, Señor, y ayudar a otros que sufren. Y viene Dios y sana a su hijo. La pregunta es: ¿va a cumplir usted su promesa o no? Si usted hizo una promesa, cúmplala. Hay un ejemplo
En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 11 en adelante. Ahí está la famosa historia del nacimiento de Samuel. Ana era una mujer estéril y su esposo tenía 2 esposas. En ese entonces era la manera de relacionarse. Penina era una mujer fértil y todos los años tenía un hijo. Pero Ana era estéril y no podía tener hijos. Y para ella era muy difícil ver a su compañera tener hijos y ella no tenerlos. Y dice la historia que Penina la atormentaba con eso. Yo me imagino que cuando quedaba embarazada, Penina pasaba frente a Ana hasta pandeándose un poco más, ¿verdad? Con tal de hacerla sufrir, porque ella estaba de nuevo embarazada. En el versículo 9 dice: una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ahora, si usted tiene hijos, no es fácil entregarlos, por feos que sean. Usted los quiere para usted. Y aunque lleguen a estar viejos y no se casan, 40 años de estar en la casa, usted los sigue ahí reteniendo, porque usted ama a su hijo entrañablemente. Pero Ana hizo el compromiso de que al nacer su hijo lo iba a entregar. Y lo dejó de amamantar y lo fue a entregar. Ahora, ¿cuánto tiempo amamantaría al bebé? ¿1 año? ¿2 años? La cosa es que cuando terminó de amamantarlo, lo fue a entregar. Llegó donde Elí, el sumo sacerdote, le dijo: aquí traigo lo que le prometí al Señor. Versículo 24. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Pero esto es lo que Dios hizo con ella por haber cumplido lo que prometió. Versículo 24 del capítulo 1. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, una generosa ofrenda. Luego sacrificaron el becerro, presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor al ver que esta mujer, Ana, cumplió su palabra. Ahora, muchas veces al cumplir nuestra palabra, nos va a salir caro. Cumplir nuestra palabra muchas veces nos sale caro. Pero tenga cuidado. Usted no le diga a su hijo: mira, si te graduaste, compra un carro nuevo, porque le va a salir caro. Usted no le diga a su hija: mira, si ganaste, mando a pasear a París, le va a salir caro. Cuando usted se compromete, muchas veces le puede salir caro. Pero es mejor que cumpla, o va a perder lo más valioso que usted tiene,
su palabra. Ya no le van a creer. Ana cumplió su palabra y como consecuencia de su cumplimiento, dice el capítulo 2 de 1 Samuel y versículo 21, el Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Y ese niño que ella entregó fue el sucesor del sumo sacerdote de Israel que se llamaba Elí, que cayó en una corrupción tremenda, él y sus hijos. Y Samuel llegó a sucederlo. ¿Cuál es su situación? Si usted ha perdido la credibilidad, ¿qué debe de hacer? Porque hay muchos que pierden la credibilidad. Aquel que ha sido mentiroso, llega el momento que a nadie le cree. Aquel que ha faltado a su palabra una vez, 2 veces, 10 veces, ya no le cree nadie. No le cree ni su mamá, ni le creen sus hermanos, ni le creen sus amigos, porque ya perdió credibilidad. ¿Cómo hace usted entonces para recuperar la credibilidad? Usted tiene que cumplir su palabra, poquito a poco. Yo he visto gente a través de los años, por ejemplo, que debido al alcoholismo no pudo ganarse una reputación de gente creíble, sino de gente no creíble. Y cuando vinieron a los pies de Cristo, empezaron a cambiar, empezaron a cumplir poco a poco las cosas que prometían hacer. Y hoy en día son servidores en la iglesia, son maestros en la zona de campeones, son líderes de célula, son gente que ganó su credibilidad. En estos días los hijos llegan a la casa y llevan las notas, ¿verdad? Y su hijo le dijo, este año sí voy a ganar todas las clases. Y cuando usted recibe las notas se da cuenta que no fue así. Y usted dice, yo sabía que no las iba a ganar, porque ha perdido credibilidad. Pero llega el momento en que usted tiene que tomar decisiones para cambiar su manera de ser. Yo oía la anécdota de uno de mis hijos, que nos la contaba esta mañana. Y decía el pastor Alex que él en 5º y 6º año de primaria fue pésimo alumno. Y cuando llegaron las notas de medio año, de 6º año, y nos las presentaron, pues las notas de Jorgito, excelentes. Las notas de Checha, muy buenas. Y las notas de Alex, malas. Y él nos recordaba, decía él, que cuando yo recibí las notas, las vi un poco serio, se las pasé a su mamá, y su mamá empezó a llorar. Y llorando, solo le dijo a Alex, mi hijo, pero si no sos bruto. Entonces cuenta Alex que dijo, no, yo voy a cambiar. Porque dice que todavía se acuerda de sus 2 hermanos que estaban a la par, que solo hacían así, ¿verdad? Y mi pobre mujer llorando, mi hijo, no sos bruto. Entonces él se puso a llorar también, dijo, sí, yo no soy bruto, lo que soy es haragán, lo que soy es platicador en la clase, lo que soy es de los que se sienta hasta atrás a molestar, pero ahora voy a cambiar. Dice que llegó y se sentó en la primera fila, trató de ya no hablar tanto, trató de poner atención, trató de mejorar y raspadito logró salir ese año todavía concurso de vacaciones. Pero el año siguiente le fue tan bien que cuando se hizo el acto de clausura allá en el Teatro Nacional, dice, aquí me van a llamar por lo menos para el 3er lugar de la clase. Que si cuando empezaron a llamar y llamaron a la del 3er lugar, dijo, ala, no pude llegar ni al 3er lugar. Pero en eso llamaron al 2º lugar y pasó él. Y él estaba realizado porque él sentía que todos decían, ¡ah!
¿Quién era el campeón? Salió con su diploma porque había salido muy bien, había recuperado la credibilidad. Y llegó con su mamá y le dijo, mamá, le dijo, aquí está, disfrútalo porque no te voy a traer otro. Y cumplió su palabra. Pero qué importante es que nosotros podamos recuperar la credibilidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos recuperar la credibilidad? Claro que sí. Si hemos fallado con nuestra palabra, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a recuperar la credibilidad, a ser hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres de valor. Nosotros encontramos en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11, estas palabras que dicen: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Si usted confía en Dios, jamás será defraudado, porque Dios nunca falla. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Y Él siempre cumple su palabra. Sus promesas siempre se cumplen al pie de la letra. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.